Buenas noches con todos, compatriotas. El día de hoy vamos a dar inicio a esta primera charla eh, que tiene que ver con básicamente con una charla de inducción, de preparación de qué es lo que es P4 y qué cosas son las casas temáticas, dirigida a nuevos activistas y actuales activistas que deseen integrar una casa temática o integrar núcleos impulsores en su región del proyecto de P4, que es el Plan Maestro de Liberación Nacional. Con mucho gusto recibimos a todos los compatriotas presentes, los que están en Lima, en provincias, los que están en el extranjero. Y bueno, damos paso a Hugh con el primer punto, que es el cerco mediático electoral de control. Adelante, Hugh. Muchas gracias, Sergio. Yo voy a pedirles que estén, por favor, con sus micrófonos para que no crucen la reunión. Bueno, como estoy ahorita de controlador de salón, voy a pedir que tengan mucho cuidado con el tema de los micrófonos. Bueno, mi exposición, voy a tratar de hacerlo en máximo 15 minutos, es 4 puntos, que es P4, el fin de P4, ¿no? Punto número 1, punto número 2, qué cosa es el cerco mediático de control o electoral. Punto número 3, el ideario y los programas. Y el punto 4 es las 4 fases de la estrategia, ¿no? Las 4 fases de la estrategia y las 4 etapas de la fase 2 y los tiempos en las casas temáticas dentro de la fase 2. Voy a empezar diciendo, Alfredo, ¿estás grabando? De acuerdo, gracias. Voy a empezar exponiendo qué es P4. P4 es una visión y una estrategia para que la gente honesta de este país se organice y los más preparados tomen el control del Estado. Algo muy simple, pero no tan fácil de lograr. El fin es ese: cambiar a la clase política que controla el Estado y que sirve a mafias o son parte de mafias y trabaja para corporaciones extranjeras, sobre todo agentes y operadores de grupos económicos extranjeros, por nuestra gente, la gente honesta, del sector moral y pensante, que se prepara, que se organiza, que se empodera y que logra ser parte del gobierno en el Estado. Punto número 2, el cerco mediático electoral o de control. ¿Qué es esto? Hay que entender que los grupos económicos que controlan la democracia, los financistas de la democracia, son los que nos dicen quiénes pueden ser los candidatos. Y para ello hay todo un sistema. Nosotros cuando hablamos de ideología, primero decimos, entendemos el sistema de dominación. Entendamos que hay un sistema de dominación. Este sistema de dominación está conformado por muchas partes y se resume en los medios de comunicación masiva, o sea, agentes y operadores en los medios de comunicación masiva, en el Estado, infiltrados en el Estado, en las redes como operadores, o sea, los operadores son los que manejan muchos trolls, y los trolls, las encuestadoras, en parte del sistema electoral, los opinólogos que aparecen en los medios de comunicación, los operadores políticos, los partidos políticos y los infiltrados en las luchas y en los frentes. Todos ellos respondiendo a agentes y operadores de grupos económicos de poder, de las llamadas élites. Responden a empresarios locales, mafiosos, no todos los empresarios son, pero hay muchos empresarios mafiosos que tienen control político, y al extranjero directamente al lobby globalista que existe en diferentes países y que tienen como misión establecer un nuevo orden, que ya lo están cambiando, lo están mejorando, o sea, es el mismo orden de siempre, solo que más mejorado y más radical. Entonces, estos agentes y operadores de estos grupos económicos de poder han establecido lo que se llama el cerco mediático de control. La finalidad de ellos es llegar a los 25 millones de electores que hay ahorita más o menos en el Perú, con sus alternativas, y solo con sus alternativas. Ese cerco mediático de control no permite que gente honesta, gente que es parte de un buen proyecto, llegue a esos 25 millones de electores. Ellos ponen a su gente. Aparece de todos los colores, de todas las formas, pero tienen características. Ninguno de ellos es como nosotros. Ninguno de ellos
tienen una organización como la que estamos construyendo aquí. Y tampoco tienen la metodología ni las características y las personalidades de aquellos que están al frente. Por favor, atentos con sus micrófonos, apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, en el punto 2, lo que se llama cerco mediático de control, es básicamente cómo es que los grupos económicos de poder, aquí la CONFIEP y los extranjeros, agentes extranjeros vinculados, metidos en el Estado, en los medios de comunicación, tienen además partes de los equipos, o sea, equipos en las redes, en los opinólogos, en los encuestadores y todo, para inducir al pueblo a votar por los que ellos posicionan. Entonces, ¿cómo romper ese cerco mediático de control y con quiénes hacerlo? Tenemos que romperlo para poner a nuestra gente. ¿Cómo se logra esto? Posicionamiento mediático de lo que emerja de los procesos de las casas temáticas. Ojo, y empiezo a hablar sobre las casas temáticas de P4 y el proceso de P4. O sea, tenemos que romper el cerco mediático de control que manejan ellos, medios de comunicación, Estado, operadores, etcétera, por nuestra gente, la gente que emerge de dónde, de las casas temáticas. Y eso se va a lograr gracias a la estrategia de las 4 fases. Antes de hablar de la estrategia y las 4 fases, tengo que tocar el punto 3, de los 4 que ya me he comprometido a exponer hoy día, que es el ideario y programas, el ideario y P4. No voy a debatir sobre el tema del ideario, no hoy día, pero sí me pueden llamar cuando quieran los grupos para hablar sobre la ideología. A mí no me gusta hablar mucho de ideología, pero es necesario. Porque si bien lo que nos gobierna no es una ideología, sino un sistema, es necesario que a la gente, a las personas que quieren integrarse al proyecto, entiendan cuál es nuestra posición ideológica y programática. Y no quería responder hasta hace poco sobre esto porque no quería generar debates, pero era necesario decir y recordarles de que lo que nos controla, un minuto más y ya se cierra. Y para que los que nos controlan, ellos tienen una ideología, es cierto, ellos tienen una ideología. Yo conozco la ideología de ellos porque he trabajado para ellos. Pero su ideología, o sea, el conjunto de ideas que le dan un norte a sus vidas, que los caracteriza, es solamente control, dominio. Y para eso crean izquierda, derecha, centro, nacionalismo, socialismo y todas las posiciones ideológicas y frentes que se crean para dividirnos. Nosotros, el punto 1 es antiglobalismo. O sea, nuestro primer postulado del diario es antiglobalismo, que no es más que no queremos que vengan agentes extranjeros a decidir cómo vamos a vivir aquí en el Perú. Pero antes de eso, antes de hablar de los 4 postulados, tenemos que decir que el diario de P4 está basado en nuestro entendimiento de cómo es que existe este sistema de dominación sobre nosotros. Explico. ¿Cómo podemos liberarnos? ¿Cómo podemos solucionar el problema de la dominación, de nuestra propia corrupción como pueblo, de la corrupción en el Estado peruano? Que no es entendiendo cómo es que aquellos que tienen el control sobre la política tienen ese control sobre nosotros. Entonces P4 empieza haciendo un análisis, o sea, es en esencia, en principio, un análisis, el análisis de quiénes nos controlan y cómo nos controlan. Porque la mayoría de los que estamos acá hemos ardido. Se pasó un minuto, lo lamento, Martín Vilca. Los que estamos aquí, la mayoría, hemos ardido aquellos que tienen intereses en la tierra y en el mercado, o sea, en las riquezas de la tierra y en el mercado, que tienen interés aquí en tener el control de nuestras riquezas y el mercado, y sobre nosotros. Entonces se desarrolló una estrategia de liberación, porque existe una estrategia de dominación. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevarse las riquezas, para que ellos puedan dominarnos, hacer lo que quieren con nosotros. O sea, ellos tienen el control sobre la tierra y las riquezas de la patria. Y para eso tienen un cerco mediático de control para manejar a la masa. Y nosotros lo que hemos hecho es analizar el sistema de dominación, quiénes son, dónde están, cómo operan, a través de quiénes operan,
y desarrollamos el sistema P4 de liberación, lo que ahora se llama el Plan Maestro de Liberación Nacional. Entonces, para nosotros sustentar una operación siempre es necesario dar ideario, puntos. Entonces existen 4 postulados: el antiglobalismo, el Estado regulador, el pueblo organizado y participativo. Para tener un Estado regulador, ¿de dónde van a salir los funcionarios de un Estado regulador ¿cómo va a entrar cómo vamos a tener un Estado regulador si no es con gente adecuada? ¿Y cómo vamos a tener a la gente adecuada? A través del proceso de clases temáticas, ¿no? A través de las clases temáticas, que se empoderan y donde emergen nuestros próximos funcionarios. Y el 4º punto es la economía mixta con soporte soberano. Esto va en paralelo y en complementación con los programas. Tenemos el primer programa, que es la autosuficiencia, tiene que ver con el postulado 4 del ideario, con el postulado 4 del ideario. Qué barro, hay como 40 personas que quieren entrar. Estamos diciendo que a las 9:05 se iba a aceptar gente. El postulado 4 del ideario va de la mano con... Hugh, si me permites, me das a mí la administración para que no te interrumpan y yo voy aceptando y muteándolos. También ya está Renzo, también ahí, Hugh. Karen, por favor, por favor, Hugh. No me interrumpo, voy a terminar, ¿ya? Ok. Mira, entonces tenemos 4 postulados que son antiglobalismo, Estado regulador, pueblo organizado y economía mixta con soporte soberano. Y paralelo, los programas. El programa de autosuficiencia, que va de la mano con el 4º postulado, puesto que hablamos de economía mixta con soporte soberano, y la autosuficiencia es indispensable por muchas razones. Tenemos que apuntar a ello. Esa es la base de la visión y programa económico de P4. Tenemos que lograr la autosuficiencia, no cerrar las puertas al extranjero, pero sí ser autosuficientes. Y el otro programa es el sistema de control, que tiene que ver con el postulado 3, de pueblo organizado y participativo. Hablamos del programa del sistema de control, el sistema de control del pueblo sobre el Estado. Porque no se puede tener un Estado con un pueblo tan corrupto como el peruano sin tener un sistema de control masivo. El que no quiere aceptar o reconocer que hay mucho corrupto entre la propia población no es realista, es un demagogo. Los que hemos trabajado en el Estado somos perfectamente conscientes de que la inmoralidad está en todas partes. Somos muy pocos en el Perú, no, bueno, en el Estado me refiero, no sé, yo sé que muchos peruanos son honestos. Hay muy pocos funcionarios de Estado, que son capaces de no robar, que somos capaces de decirle no a la coima, no al robo. Entonces, hemos visto que es necesario un sistema de control. Para eso, el Sistema Nacional de Control Popular. ¿Con quién? Con el pueblo organizado, que va a marcar este proceso. El otro programa es antidesastres. Hace 30 años, yo fui uno de los tantos peruanos que servimos a Isaac Galski, que escuchábamos cómo es que el señor don Isaac hablaba de cómo es que ellos iban a sacar provecho de las crisis geológicas. Pero no se programaba ni se proyectaba ningún programa de advertencia ni de salvación para el pueblo en caso que haya otra vez los terremotos como el de 1746, que son cíclicos en la historia. Programa de antidesastres tiene que ver con el programa de autosuficiencia. Después, el otro programa es de tecnología e industria. ¿Por qué? Porque efectivamente, por si algunos no lo saben, los que están en el extranjero, de repente es muy probable que sí, hay programas o planes para evitar que en el Perú se desarrolle la tecnología y la industria. Siempre hay injerencia extranjera para influir sobre los gobiernos peruanos para evitar que acá se promueva la industria y la tecnología. Y eso es un programa en el cual tiene que participar la población organizada. El pueblo peruano tiene que unirse en función a aquello que los extranjeros o los grupos económicos de poder no quieren que hagamos.
y tiene que haber programas de participación masiva para enfrentar el problema, solucionarlo y vencer en los objetivos que tenemos como programas. Ya, eso es a lo que se refiere a diario y programas de lo que es P4. Los que quieran más adelante abordar, hay una clase temática que se llama de política, en donde debatimos todo lo que quieren el tema de la ideología y los programas. Pero en esencia somos antiglobalistas y necesitamos la soberanía del pueblo peruano a la hora de tomar decisiones políticas y a la hora de manejar sus propias riquezas. Ahora sí, el punto 3 es el punto 4, perdón, son las fases y etapas de la fase 2. La estrategia P4, está conformada por 4 fases. La fase de organización o creación de la estructura nuclear. La segunda fase es la representativa. Y la tercera fase es la campaña electoral. Y la cuarta fase es el gobierno de lo que haya emergido en la segunda fase con los programas de soporte del Estado. Y en la fase 2 sucede lo de las casas temáticas. Entiéndase que las casas temáticas son parte estructural y transversal de toda la estrategia P4, porque es a través de las casas temáticas en donde nosotros vamos a poder encontrar a esos voceros del pueblo para que luego puedan ser los candidatos y puedan ser los funcionarios públicos, los gabinetes del bicentenario, que se van a preparar para tomar el control del Estado. Durante la fase 2, ya hemos entrado a la fase 2, hay también 4 etapas, ¿ya? 4 etapas. Durante la fase 2 hay 4 etapas. La convocatoria, los filtros públicos, los filtros de conocimiento, o pruebas de conocimiento para aquellos que emerjan, que hayan pasado los filtros públicos, y la conformación de los cuadros que van a ser los que van a participar en la campaña electoral, que vamos a ser como 3.000, que vamos a participar de eso, para tomar el control del Estado. Pero ojo, estamos hablando de convocatoria. ¿Convocatoria qué? A las casas temáticas. Hay una interfase en donde salen las casas temáticas. ¿Ya? La interfase donde salen las casas temáticas. Las casas temáticas tienen 4 tiempos. Las casas temáticas tienen 4 tiempos. Hemos hablado de que hay 4 etapas: convocatoria, filtros públicos, pruebas de conocimiento y conformación de cuadros. Pero la convocatoria es ¿para qué? Para que la gente participe de las casas temáticas, que a su vez tienen 4 tiempos. 4 tiempos antes de que haya filtros públicos. ¿Cómo nosotros, y por favor, esa es la parte muy importante que quiero que le presten atención y apunten, cómo nosotros vamos a saber quiénes nos deben representar? O sea, ¿cómo nosotros vamos a saber quiénes van a ser nuestros candidatos? ¿Quiénes son nuestros cuadros para gabinetes del Bicentenario? ¿Cómo saber nosotros? Tienen que ganarse el derecho, ¿verdad? Entonces, la gente va a entrar a las salas temáticas y van a pasar por 4 tiempos. Cuando entran y son capacitados. Cuando entran y son capacitados. Cuando, una vez capacitados, ya empiezan su trabajo haciendo diagnósticos de realidades en su respectiva jurisdicción. Porque la gente se va a integrar a las casas temáticas en su departamento, en su jurisdicción. De ahí es que van a salir todos nuestros cuadros. Nadie está por encima de nadie acá. Todos emergen de una casa temática, ¿no? Luego hacen los proyectos de desarrollo. Y finalmente la elección de casas temáticas, en donde nadie interviene. Es decir, aquí es donde se da garantías que el sistema es puro y justo, en el sentido de que no hay una cúpula teledirigiendo
a la gente que va a emerger y van a ser nuestros voceros, que van a ser los candidatos reales del pueblo peruano. Repito, son 4 tiempos en las casas temáticas. 4 tiempos en las casas temáticas. El primero, cuando entran y se capacitan, porque hoy día algunos van a elegir qué casa temática quieren integrarse, ¿no? Luego, cuando ya empiezan a trabajar como participantes de una casa temática, ¿no? Y empiezan a hacer diagnósticos. Luego, cuando ya los diagnósticos de jurisdicción empiezan a hacer los proyectos de desarrollo bases del Plan Nacional de Gobierno con la participación de un pueblo organizado. Y luego, la elección. Elección entre los propios participantes. Yo, por ejemplo, yo no puedo ser un candidato, yo no puedo ser candidato para empezar, pero sí puedo ser funcionario, aspirante a funcionario de Estado. Pero para ser un funcionario de Estado tengo que irme a mi casa temática en La Libertad, en donde yo tengo que irme a mi casa temática de Defensa Nacional y Orden Interno, y me junto con todos los cachacos, policías que tenemos pasado con inteligencia, etcétera, y empezamos a hacer el trabajo como en todas las demás casas temáticas. La gente va a empezar a hacer política técnica, política de verdad. Y nos vamos a ganar nuestro derecho a ser un funcionario público, aspirante a funcionario público o autoridad del Estado a través de un proceso interno, en el cual ya no vamos a estar de que ahora vamos a hacer la revolución, que vamos a hacer contra la corrupción, por la liberación, o el chamullo barato que siempre hay en política. No. Acá dejamos el chamullo y nos dedicamos a la parte técnica de las propuestas. Ahí estamos organizándonos, ahí estamos posicionándonos, ahí estamos rompiendo el cerco mediático de control. A la hora que empezamos a participar en nuestras casas temáticas y empezamos a pasar luego, cuando ya hayamos sido elegidos en nuestra casa temática, con los 4 tiempos, pasamos ya a filtros públicos. ¿Pero quiénes van a pasar a filtros públicos? ¿Cualquiera? No. Van a ser los que hayan emergido de esas temáticas. O sea que para que tú seas un vocero nuestro, un representante de P4, para que tú puedas decir, yo represento a Wes, porque Wes es uno de los impulsores, pero yo soy el candidato al Congreso. Para que tú puedas ser el candidato, tienes que haberte ganado el derecho primero en tu casa temática. Y yo me voy a cuadrar frente a nuestra próxima autoridad política. Pero primero tienes que ganarte el derecho. Y luego, entre los congresistas departamentales, van a emerger los que van a ser, pues, la plancha presidencial. De manera que esta plancha presidencial va a emerger de un proceso justo de bases. Y ustedes están viendo, miren el nivel de gente que está entrando en las casas temáticas. O sea, no es una utopía, no es una locura, no es un despropósito, no es un despropósito, como algunos han querido sugerir, o han querido acusarnos o señalarnos de ser un despropósito, en donde tú no puedes mezclar a la gente. Hay gente que dice, ese sistema está malo, porque ¿cómo vas a dejar a un hombre que tiene 50 títulos y tiene una gran trayectoria con gente que no la tiene? ¿Cómo vas a sentarlos en la misma mesa? Dicen. Esa mentalidad retrógrada y propia de los politiqueros en el sistema actual. En cambio acá, vean la gente que está llegando. Y se están sentando personas que tienen los estudios primarios, con personas que tienen títulos en el extranjero y trabajan en el extranjero. Se ha homogenizado y la buena voluntad de los peruanos que se están integrando acá está garantizando que ese proceso va a tener éxito. Porque vean la buena voluntad de la gente que está asumiendo liderazgos acá. Y no les molesta sentarse con alguien que sabe menos, están compartiendo su conocimiento. Cada uno va a ocupar el lugar que le corresponde a la hora de representarnos porque se va a ganar el derecho a hacerlo. Entonces, una vez que salgan de las casas temáticas, ya como voceros de las casas temáticas, porque fueron elegidos por los mismos coparticipantes de cada casa temática, ahora sí podemos decir, aquí están nuestros voceros, pues, ahora sí tenemos gente que me representa, ahora sí hablemos de constitución, hablemos de nuevas leyes, porque ahora vamos a tener a la gente que sí nos representa. Hasta ahora no tenemos ni poder popular y no tenemos tampoco gente que nos representa. Entonces, la clase política de porquería que tenemos es producto del sistema actual, del cerco mediático manejado por ellos. Acá tiene que emerger la buena gente que se está integrando acá al proyecto. Entonces, para que haya las 4 etapas, ya empezar la segunda etapa de la fase 2, tiene que haber entrado a la casa temática, pues, emergido de la casa temática y reconocido por la institución P4, para que digan, ya, correcto, hermanos, usted ha sido elegido en su casa temática y aprobado para que sea parte de la plancha de candidatos al Congreso, para que sea parte de los aspirantes a ministerios, para que sea parte de los aspirantes a las elecciones y direcciones de ministerios, empresas del Estado, etc. Ahí sí empieza la campaña. Todavía no hemos entrado a la base 3, pero ya empezó la campaña electoral.
¿Y cómo empieza la campaña electoral? Rompiendo el cerco mediático de control. ¿Y cómo se hace eso? Que cada uno de los que emerjan para ser congresistas, para cada uno de ellos que hayan surgido para ser presidencial, para que cada uno de ellos que hayan salido para ser ministros, que cada uno de ellos que haya salido para ser director de dirección o director de empresa, funcionarios, asesores, porque hay como 500 a 1000 o hasta 2000 cargos de confianza en un Estado. Entonces, toda esa gente tiene que emerger en las canas temáticas, y para que ustedes, cada uno de nosotros podamos decir, somos parte del futuro gobierno. Ya pues, tengo reconocimiento, me gané mi derecho a mi casa temática, ahora sí soy vocero, sí me corresponde. Entonces, ahí recién empiezo a lo que es la etapa 2, de la fase 2, que es filtros públicos. ¿Qué cosas son los filtros públicos? Aquí viene el detalle. Cada uno de nosotros, una vez pasado, si es que yo también paso de mi casa temática en La Libertad, ya voy a hacer de repente algo que tenga que ver con inteligencia en el Estado, vamos a decir, ya pues, ahora ya tengo que presentarme frente a la gente, tengo que pasar por filtros públicos, voy a tener que hacer una campaña de posicionamiento personal, para que la gente me conozca y ayudar a los otros que hayamos emergido este proceso a romper el cerco mediático y que los 25 millones de electores que hay en el Perú nos conozcan. Conozcan a P4, el programa y a nosotros. Si es posible. Y es por ahí que nos controlan, pues hermanos. Si no somos conscientes que si no rompemos ese cerco mediático con el que ellos controlan el sistema electoral, jamás vamos a cambiar nada, porque ellos nos ponen a todos. Nosotros tenemos que ser un solo puño, un solo grupo que va a, en conjunto, ser parte de la estrategia de empoderamiento, de rompimiento del cerco mediático de control. Luego viene, pongamos que salimos de nuestra casa temática. Salimos ya, Hugh West salió de la casa temática 7 de La Libertad. De ahí salió también alguno de los congresistas candidatos al Congreso. Yo los aplaudí, los respaldé. Ese es nuestro próximo candidato al Congreso. De repente uno de esos es el candidato a la presidencia de la República. Y le decimos es que ya hicimos nuestro empoderamiento, ¿no? Empezamos a gastar, porque tenemos que invertir, no le vamos a dar a nadie, no le vamos a dar plata a nadie, vamos a trabajar en nuestra propia campaña de posicionamiento, cada uno de nosotros haciendo la campaña de posicionamiento para llegar a esos 25 millones de electores, cada uno con su parte, ya se nos puede llegar, para decir ahora qué es lo que sé. Ya pasé, ya como hay una central, porque va a haber una central, el P4, que va a recibir todas las llamadas de toda la gente que quiera decir, ese fulano, yo lo conozco, ha hecho tal cosa, su filtro interno ha fallado, investiguen por acá, entonces vamos a poder confirmar si las acusaciones contra nosotros son verídicas o no, para poder decir, sí, efectivamente, este compatriota pasa la prueba, es un digno representante y va a ser nuestro próximo candidato o aspirante a funcionario del Estado. Ya, pasamos eso y entramos a la etapa 3, que es prueba de conocimiento. Ya, yo quiero trabajar, por decir, en la DINI. Ya, me está metiendo en inteligencia, quiero reestructurar el sistema de inteligencia nacional. Ya, tengo que decirle al pueblo peruano cómo funciona la DINI, tengo que tener por lo menos la idea de cómo funciona, con qué resolución, quiénes son las personas, cuáles son las dependencias, porque yo tengo que posicionarme ante los 25 millones, bueno, no voy a llegar a 25 millones, pero voy a llegar a unas 100.000 personas, y voy a decir, la DINI trabaja así, yo pido ese lugar, lo sé cómo funciona. Cada uno de los que hayan pasado los filtros públicos, ¿no? Fase 1, convocatoria, entran en las salas temáticas, salen, etapa 2, filtros públicos, etapa 3, pruebas de conocimiento. Es decir, ya, perfecto. Ahora ya demostré, otra vez he invertido para llegar a muchos peruanos, para decirles cómo funciona esa parte del Estado. Y la etapa 4 es cuando ya nos conformamos los equipos del Bicentenario, preparándonos para lo que va a ser la fase 3. La fase 3 es la campaña electoral, y la fase 4 es cuando ganemos las elecciones a partir del 2026. Hermanos, con eso estoy terminando mi parte. Me he seguido unos minutos, me van a disculpar, espero. Doy pase, Karen, para que continúe el ciclo. Preguntas al final.